asalto de la batalla de los representantes de los trabajadores contra la reforma del mercado laboral, los 2,6 millones de funcionarios españoles, los 150.000 gallegos, estaban llamados hoy a una huelga cuyo seguimiento ha sido cuando menos desigual. Guerra de cifras más encarnizada que nunca. El Gobierno asegura que apenas un 11% de los funcionarios pararon. Mientras tanto, las centrales sindicales hablan de seguimiento masivo contra el linchamiento moral y la criminalización que a su juicio se está haciendo de los trabajadores de la función pública. Asunto de portada en el Vía V de esta noche. Buscamos más que nunca las opiniones de todos ustedes y muy especialmente de los funcionarios que nos están escuchando y que nos están viendo. Saben que tienen 3 vías para hacerlo. Pueden hacerlo a través de un SMS, si no dejando sus mensajes en nuestra dirección de correo electrónico y si no en nuestra página de Facebook. Nos acompañan esta noche en el plató de Vía V Roberto Blanco Valdés, buenas noches. Hola, buenas noches. Luis Ventoso, buenas noches. Hola, buenas noches. Mar Barcón, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, los sindicatos fueron los protagonistas de la jornada de hoy, los trabajadores que secundaron ese paro convocado hace ya unas cuantas semanas. A las 7:30 de la tarde, los líderes de las 2 centrales mayoritarias, UGT y comisiones obreras, se juntaban en Madrid para hacer balance de la jornada y estimular a los españoles de cara a una posible huelga general que podría tener lugar el próximo 30 de este mes de junio. Escuchamos a Ignacio Fernández Tocho, secretario general de Comisiones Obreras. Es una muestra clara, contundente del rechazo al paquete de medidas adoptado por el Gobierno y, en particular, a sus efectos sobre los trabajadores y trabajadoras del área pública. Los trabajadores y trabajadoras del área pública le están diciendo claramente al Gobierno que los acuerdos, cuando se pactan, son para cumplirlos, que no cabe en un Estado democrático vulnerar los acuerdos y que esto quede impune. Y el Gobierno haría bien en tomar buena nota de esta respuesta, que además se produce en un clima de intento de vulnerar a su vez el derecho democrático al ejercicio de la huelga con una declaración abusiva de servicios mínimos. Declaración abusiva de servicios mínimos, hablaba Fernández Tocho, se ha hablado incluso de la posibilidad de que se denuncie en el juzgado esos servicios mínimos. Para conocer la impresión de los sindicatos gallegos tenemos en la delegación de V Televisión en Santiago de Compostela a Anxo Louzao, secretario xeral de CIGA Ensino. Anxo, boas noites. Hola, boa noite. Bueno, estivo paro de hoxe a altura do que esperaba desas centrais sindicais? Bueno, temos que valorar que o paro foi un paro importante, foi desigual segundo os distintos ámbitos da administración pública, pero en términos xerais estamos pois máis do 50% de todos os traballadores e traballadoras da administración pública que estaban convocados á folga, a pesar dos servicios mínimos abusivos, estiveron participando non só na folga, senón tamén nas movilizacións que levamos a cabo, non? A partir de agora, que? Bueno, nós xa vimos plantexando hai tempo que realmente esta situación somente cabe levar a cabo unha folga xeral. Hoxe, xa o lógico e normal que estuveron nunha folga xeral e non somente nunha folga da administración pública. Agardamos que as centrais sindicais estatales realmente asuman esta proposta, non sigan nunha atitude pasiva, e máis nunha atitude que podemos decir enganosa, mesmomente coa clase traballadora, alrededor dunha mesa que se sabe que evidentemente non dá nada de sí e que van a levar a cabo unhas medidas totalmente inxustas, totalmente regresivas no que ten que ver coa nova reforma laboral que está anunciada. Por lo tanto, non só agardamos, senón que desde a CIGA decimos que non queda outro remedio que a folga xeral en contra destas políticas neoliberais que pretenden que a clase traballadora soframos unha vez máis as consecuencias, cando evidentemente non temos nada que ver cas súas causas. Unha última pregunta, Anxo, por que a CIGA mantén un calendario de movilizacións paralelo ao do resto dos sindicatos? Bueno, hai que decir que non foi posible a unidade sindical pola actitude de comisións e UGT, organizacións que de ámbito estatal que obedecen exclusivamente a eso, a unhas decisións emanadas fora do noso propio país e que tuveron desde o principio pois a intención, levaron a práctica de marxinarnos a CIGA, a pesar de que somos a organización mayoritaria en moitos ámbitos da administración, no ensino público, na sanidade pública, en outros ámbitos da administración, pois deixarnos a marxe, e nós temos que decir, bueno, que nós non imos estar ni moito menos a marxe das movilizacións, de aí que confluímos hoxe nesta folga con 7 manifestacións e continuaremos evidentemente movéndonos, xa que pensamos que estamos ante unha proposta, neste caso do Goberno Central, pero que partilla dela tamén o Goberno galego, que realmente fai seguidismo dela e que, eso, como decía antes, pois queren cargar sobre o lombo, sobre as costas dos traballadores, sen da administración pública, sen do resto do mundo laboral, pois
pois unhas consecuencias que significan máis precariedade, que significan, no noso caso, rebaixar máis momentos salarios, congelar as pensións, en todo caso, pois camiñar eso para reducir máis momentos as prestacións sociais e os servicios públicos, que, sin lugar a dúbidas, é unha cuestión fundamental para o benestar social, ¿no? Pues muchísimas gracias, Anxo Louzao, por esa conexión desde Santiago. Roberto Blanco, ¿éxito o fracaso de la huelga? Bueno, si el éxito de una huelga se mide por el número de huelguistas que van a la huelga, sin duda alguna, fracaso, ¿no? Es cierto que en España estamos acostumbrados desde hace muchísimo tiempo a esta guerra de cifras, que llega a los límites de lo ridículo, ¿no? Porque una cosa es decir que la guerra varía entre el 30 y el 40, pero en fin, entre el 10 y el 70 es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Pero en fin, si se mide por el número, yo estoy convencido que fracaso, que era previsible, porque daría la sensación, podemos verlo, ¿no?, pero daría la sensación de que los sindicatos han convocado la huelga justamente para que nadie vaya a la huelga. Es decir, que es un poco lo de la huelga general. Convocar una huelga general el 30 de junio es la mejor manera de que nadie vaya a la huelga general. Es decir, si lo que se pretendía es que los trabajadores de la función pública no fueran a la huelga, lo mejor era convocar la huelga después de que las medidas estuviesen adoptadas. Y, por tanto, con ninguna posibilidad de que la huelga sirviera para nada. Lógicamente, ha pasado lo que era previsible que iba a pasar, vamos. Luis. Ciertamente estoy muy de acuerdo con lo primero que ha dicho Roberto, el desconcierto de poca seriedad de país que producen siempre estos terribles bailes de cifras. Yo me acuerdo hace bien poco en aquella manifestación de las Cajas de Vigo, aquel alcalde que dijo 300.000 a la tarde y luego le faltaba un cero y eran 30.000. Son cosas, hoy la oscilación es de un 10%, según el gobierno, y un 70 y pico según los sindicatos. Luis, es algo que se puede saber, porque en el caso de la manifestación todavía puedes discutirlo, pero aquí se puede saber perfectamente quién ha ido a la huelga y quién no. Es decir, alguien miente, claramente, ¿no? Además, el chequeo era muy fácil a la mañana, viniendo a trabajar aquí temprano, se notaba ya la actividad en la calle, la policía, la gente. Yo creo que en el poco seguimiento, que por cierto me alegro, porque creo que lo que peor le viene a España ahora mismo es para el país, han influido varias cosas. El descrédito de los sindicatos, que creo que vuelve a quedar de manifiesto, la poca gana que tenía la gente de perder dinero, tal como están muchas familias, a nadie le apetece perder los ingresos de un día, y luego la sensación de que era un tema resuelto, no ibas a arreglar el decretazo con esto, y por último, si ves el día anterior que Alemania iba a despedir a 14.000 personas, yo creo que aquí te tientas la ropa y dices, pues a lo mejor lo de aquí tampoco fue para tanto. Mar. Sí, yo no plantearía la situación de hoy ni la huelga, ni siquiera ni la convocatoria ni el resultado en términos de éxito o de fracaso, ¿no? Porque yo creo que la situación es de una importancia como no hemos vivido, ¿no? Probablemente como no vivieron ni los líderes sindicales ni las fuerzas políticas. Por lo tanto, yo creo que en ese bajo seguimiento hay también un poco la consciencia de los ciudadanos y del funcionariado de que estamos ante una situación que no ha vivido España, ante una situación probablemente que varias generaciones de europeos no hemos vivido, que era hasta ahora desconocida. Y yo coincido con Luis que el hecho de que la señora Merkel ayer anunciara entre las medidas, entre un importante paquete de medidas, bueno, pues que se van a ir a la calle 15.000 personas que trabajan en la función pública, nos pone ante la dimensión real. Eso es lo que va a hacer Alemania. No van a despedir a 15.000 funcionarios, no se puede. Bueno, lo que van es a reducir, efectivamente, por la vía de las jubilaciones. Bien, perdón, tienes razón, efectivamente, tienes razón, que van a reducir 15.000 puestos, van a amortizar 15.000 puestos en la función pública, que es mucho más grande que la nuestra. Claro. Yo creo que eso nos pone delante de la realidad, ¿no? Y de la situación. Esa es Alemania. Eso no es ningún país bajo sospecha, ningún país que tenga bonos basura, ningún país que sea sospechoso. Es cuando Alemania pone encima de la mesa esas medidas, yo creo que los ciudadanos y la gente dice, bueno, pues estamos en una situación tremenda y, por lo tanto, no es momento, me parece a mí, con todo el respeto, obviamente, para los líderes sindicales, para la legitimidad sindical y para las decisiones que tomen las ejecutivas y los comités confederales. Pero me parece que no es momento para huelgas, sino, bueno, pues para asumir estas decisiones. Vamos a ver, esto, con todo el respeto, Mar, si la conclusión es que los trabajadores públicos entienden que el momento es un momento complicado y que, consecuentemente, eso haya podido influir en la decisión de no ir a la huelga, yo no tendría inconveniente en aceptarlo. Me parece que es razonable la forma de interpretarlo. Si la cuestión consiste en decir que los trabajadores públicos asumen que el ajuste es absolutamente imprescindible y que las medidas de ajuste son justas, digamos, estoy en absoluto desacuerdo. Es decir, yo creo que no, yo creo que hay una conciencia general de que el ajuste es un ajuste injusto,
que van a pagar quienes no tienen culpa de la crisis, que van a pagar los pensionistas que no tienen culpa de la crisis, que van a pagar los funcionarios que no tienen culpa de la crisis, porque es cierto que la señora Merkel ha adoptado esa medida de la que tú hablabas, pero la señora Merkel, que es una gobernante, digamos, según los cánones tradicionales de derechas, porque pertenece a un partido de la derecha alemana, ha adoptado medidas de las que aquí ni se ha hablado, medidas sobre el tráfico aéreo, que esto afecta a las personas de rentas altas, medidas fiscales sobre las centrales nucleares, medidas en el ámbito bancario. En fin, esto daría la sensación de que está el mundo trabucado, es decir, que los gobiernos que se dicen de izquierdas hacen política de derechas y que los gobiernos que se dicen de derechas hacen política de izquierdas o hacen política socialdemócrata, ¿no? Por lo demás, nuestra situación no es la de Alemania. Nuestra situación es mucho peor que la de Alemania desde todos los puntos de vista. Entre otras cosas porque en nuestra situación se ha estado haciendo una política de gasto absolutamente descabellada que no se ha estado haciendo en Alemania. Es decir, que Alemania va a hacer ajuste, y lo va a hacer Inglaterra y lo va a hacer mucha gente, pero no están en la situación en la que estamos nosotros, entre otras muchas razones. Y aunque solo hubiera que mencionar una sola, porque tienen una tasa de paro que es la mitad de la nuestra. Sí, pero dos cuestiones a lo que dices. Obviamente no es Alemania, precisamente no es España. Precisamente cuando Alemania toma esas medidas de ajuste, a mí me parece, y yo creo que tiene la obligación de controlar el déficit por mandato constitucional. Pero yo creo además que una parte de los editoriales que hoy veíamos, yo creo que en toda la prensa española y una parte de los artículos de opinión ponían de manifiesto que parte del efecto de esas medidas era decirle al conjunto de los gobiernos de la Unión Europea, por parte del propio gobierno alemán, la cuestión es así y este es el momento. Y luego, en segundo lugar, tú haces una observación que no es tanto que las medidas no sean justas, ¿no? Que obviamente la crisis ni la tienen que pagar el mundo del trabajo, ni los pensionistas, ni los funcionarios, ni las familias, evidentemente, pero en todos nosotros y en todas esas personas, en todos esos colectivos va a repercutir, pero tú lo que apuntas es esa otra cuestión en la que yo estoy de acuerdo. Y estoy de acuerdo como socialista y estoy de acuerdo perteneciendo al partido que hoy está gobernando España. Y es que las medidas no pueden ser solo estas. Es decir, y que yo creo que falta un paquete de medidas en la línea de la que tú apuntabas. Yo creo que debe haber una reforma fiscal. Ya lo pongo, es decir, yo creo que una parte del problema que hemos tenido, que se ha tenido en los años de bonanza, es que la política fiscal no fue pedagógica y no fue realista en todos los países de la Unión Europea, también en los que gobernamos la socialdemocracia. Yo creo que si de algo nos tenemos que echar la culpa los socialdemócratas es que entramos en una vía en que solo valía bajar impuestos y quitamos todos los impuestos y no le explicamos a la gente que las becas se pagan con impuestos, que la seguridad social se paga con impuestos. Pero, en cualquier caso, que coincido contigo en que falta otra parte de las medidas y que en ese sentido estoy completamente de acuerdo. Yo me parece que no estamos yendo mucho al fondo de la cuestión, porque de repente, ¿por qué se desploma Europa de un día para otro? Está estropeada. Efectivamente, ha habido una recesión brutal, pero me parece que no se viene al inicio de la madeja. Cuando explotó el sistema en Estados Unidos, Lehman Brothers y todo lo demás, asistíamos todos los días a las noticias del BCE y la Reserva Federal inyectan reservas multimillonarias, nunca vistas, multibillonarias de dinero a los bancos. Aquello es la factura que ahora se está empezando a pagar. Hoy el BBVA dice, la banca española necesita hasta el 2013 50.000 millones de euros. El recorte de España son 13.000 millones. Es decir, solo con lo que le tenemos que dar a los bancos para arreglar el desaguisado, estaríamos en una situación de superávit holgado. El problema real me parece que es que hay que arreglar todo el parche, todo lo que falló ahí de los controles. Sí. Vamos a seguir avanzando, si os parece, en la jornada de hoy, en las claves de esta jornada y en las consecuencias futuras de toda esta situación. Hoy tenía lugar en A Coruña la manifestación principal de la jornada de hoy. Hablábamos antes de la guerra de cifras, como anécdota decir que en esta ocasión la guerra de cifras fue al revés. La policía dijo que habían participado 4.500 personas cuando los convocantes lo dejaron en 4.000. O sea que en este caso la guerra de cifras fue en el sentido contrario. Vamos a recordar un poco qué pasó esta mañana, a percibir un poco el ambientillo que se vivía esta mañana en las calles de A Coruña. La supresión del decretazo y la dimisión de Zapatero han sido las dos reclamaciones más escuchadas hoy en las calles. Al presidente del gobierno le acusan sobre todo de cobardía. Ni tan siquiera recuperan un imposto de patrimonio que é un imposto que simplemente recuperándolo a mitad do que supón o recorte aos funcionarios xa estaría recuperado. A todo ese cúmulo de funcionarios que cuando este país iba bastante bien, ellos seguían siendo unos pringaos. Y ahora que el país va mal se le pide solidaridad. Pagamos nosotros para todos ellos, porque es verdad, que se retiren, pero que les pongan un sueldo como nos queda a los demás.
porque son personas como somos nosotros y se acabó. Más de 4.000 personas se han manifestado hoy aquí en A Coruña, según los sindicatos, y eso a pesar de la imposición de unos servicios mínimos que ellos consideran abusivos. Hacen además un llamamiento a la ciudadanía para que participe de estas protestas contra los recortes. Unos recortes que, dicen, no se quedan en la administración, sino que afectan al bienestar de todos. Los sindicatos se han mostrado satisfechos por el seguimiento y creen que si muchos funcionarios han preferido quedarse en sus puestos de trabajo, ha sido para evitar males mayores a final de mes. E é verdad que hai moita xente que anda moi xusta e vir a facer un día de folga lle supón un desconto importante a parte da medida que se vai a aplicar. Este viernes, Comisiones Obreras celebrará una reunión en la que pondrá fecha definitiva a una huelga general que hoy nadie ponía ya en duda. ¿Vemos esa huelga general, Roberto? Yo no lo sé. Yo creo que es probable que los sindicatos, que los dirigentes sindicales de Comisiones Obreras y UGT, que por lo demás son personas que han estado tradicionalmente muy cerca del gobierno, es decir, que es difícil imaginárselos peleándose. Sí, de las 4 huelgas o 5 generales que hubo, coincidió que 4 estaba el PSOE en el gobierno. Sí, estaba el PSOE en el gobierno. Sí, yo me imagino que la jornada de hoy, que la sensación que da es que efectivamente las cifras más reales son las que manejan las administraciones públicas y el gobierno más que las que manejan las centrales sindicales, ¿no? Los va a animar poco, pero insisto, la fecha es una fecha que ni puesta a propósito, es decir, que si tú quieres, el 30 de junio la gente se está yendo de vacaciones, está preparando las vacaciones, una buena parte de la gente se está yendo de vacaciones, el mes tradicional de vacaciones son julio y agosto en España, y por tanto, no, yo no estoy muy convencido de que los sindicatos finalmente se vayan a animar a hacer una huelga general, aunque es cierto que la reforma del mercado de trabajo, tal y como se ha filtrado, que se va a hacer, que en fin, veremos si es así o no es así, es una agresión, lo decía la semana pasada aquí Manolo Lago, sentado justamente donde está ahora Mar, me parece, donde está Luis, en el programa del martes o del miércoles de Vía V, lo decía Manolo, que es la más grave, de confirmarse las informaciones que tenemos, la más grave agresión que se ha hecho nunca contra los trabajadores, ¿no? Y yo creo que es cierto, es decir, que sería una cosa gravísima, extraordinariamente grave, en la línea además en la que esto venimos hablando, es decir, en esta línea de política incomprensible en un partido que se dice socialdemócrata, ¿no? Mar. Bueno, yo creo que todavía queda mañana, ¿no? Y queda... No he hablado ni con Cándido, y a Fernández Toxo no lo conozco, no he tenido nunca la oportunidad, pero he hablado bastante estos últimos meses y estas últimas semanas, en varias ocasiones, con José Antonio Gómez, con Sánchez Aguión, con compañeros de los sindicatos. Y yo lo que constato es que por parte de ellos hay un agotar las posibilidades, ¿no? Yo entiendo, y están puestos en un momento mirando de frente a la responsabilidad. Ellos tampoco quieren pues llevar al país, Luis lo decía, también hay muchos sectores que dicen no es un momento de huelgas, no es un momento de huelgas generales, pero ellos tienen una responsabilidad también defendiendo los derechos laborales. Yo creo que van a agotar hasta el último momento para intentar llegar a un acuerdo, ¿no? A mí me gustaría que hubiera esa posibilidad de llegar a un acuerdo desde la consciencia también de todo el mundo de que hace falta una reforma de un mercado laboral, que el español, que tiene algunas peculiaridades que no hay en otros países, y que en este momento pues es más tiene un componente incluso más dramático reformarlo, pues probablemente porque hubiera sido mejor reformarlo cuando pero comparto básicamente los puntos de esa reforma, los que se conocen hasta el momento. Yo no, como en este proceso hemos hablado de cuestiones que luego no cristalizaron y luego no acabaron de ser, cuando vea los puntos de la reforma veré si los comparto o no. Yo creo que todavía está la mesa abierta y vamos a ver. A los socialdemócratas de verdad, y Mar es una socialdemócrata de verdad, les va a costar mucho trabajo comerse ese plato. Al que más trabajo le cuesta hacer el planteamiento seguramente es al presidente del gobierno. Sí, no me lo creo. No creo que el personaje clave. Yo creo que la gente, no esté pasando a nadie como él. La gente con la que hablas, tomando un café, una caña, lo que toque, o en los pasillos, lo que tiene más que cuerpo de huelga general, cuerpo de poder votar. Claro. Eso es lo que tiene ganas la gente, de verdad. Hoy decía Obama fue a visitar el Golfo de México. Vio la catástrofe y dijo, ¿a quién le puedo dar yo? Les preguntaba a la gente ahí, una patada en el trasero. Yo creo que los españoles tienen ganas de darle a alguien esa patada en el trasero, porque se montó un argumentario en que yo soy el valedor de los derechos de los trabajadores. Ahora si se hace todo lo contrario, lógicamente hay un encorajonamiento muy grande con ese personaje. Y es lo que me parece que está más en el ambiente que la huelga general, porque la huelga general
me parece que tenía que haber sido ya cuando se llegó a los 4 millones de parados, que al momento en que ya estaba la cosa muy alta para que los sindicatos dijesen, oiga, ¿dónde nos llevan estas políticas? Hagamos algo. No, yo coincido mucho con Luis. Yo creo que efectivamente la situación, primero, yo coincido con lo que decía él y con lo que decías tú, yo creo que ahí estamos los tres de acuerdo, que el país está en una situación mala para huelgas generales, ¿no? Yo creo que el país está en una situación complicada y no es la situación, la mejor salida para cómo están las cosas no es convocar huelgas generales, ¿no? Pero es cierto, ¿no? El profundo cabreo que hay en la sociedad española, brevísimamente, para que alguien se dé cuenta de qué estamos hablando. De lo que estamos hablando, por ejemplo, aparte del tema de las pensiones, que desde mi punto de vista es lo más grave, desde el punto de vista del ajuste, no hablo de la reforma del mercado de trabajo, de lo que estamos hablando en el caso de los trabajadores públicos, es de que los trabajadores públicos van a perder, algunos trabajadores públicos van a perder el aumento salarial de los últimos 8 o 10 años. De eso estamos hablando. No estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de que un trabajador público va a perder el aumento salarial que ha tenido en 8, 9 o 10 años. De eso estamos hablando. Por lo tanto, yo creo que hay un cabreo profundo en la sociedad, un cabreo muy grande, que se va a expresar básicamente, como dice Luis. Yo creo que no es un problema de huelgas, en fin, los sindicatos harán lo que les parezca oportuno, porque efectivamente, además, quien está dirigiendo el ajuste es quien estaba diciendo hasta hace una semana, no más, efectivamente, miento, 15 días, que el ajuste era absolutamente innecesario, que no, en fin, que no. Una cosa que llama la atención y que la gente la ha dejado perpleja y incomodada. Esto se pulsa en cuanto uno va a la calle. Nos quedan 30 segundos, nos quedan para publicidad. Es el recorte. ¿Cómo se hizo el recorte? Es que todo el grueso son los funcionarios, son 4.500 millones. Pero siguen los montegallases, la señora Merkel, que ayer no se dice, anunció también que separaban las obras de la reconstrucción de un palacio prusiano suntuoso en Berlín. Aquí de esas cosas no se está hablando. Bueno, yo estoy segura de que podremos parar la reconstrucción de todos los palacios suntuosos o suntuarios y de todo lo que haya que parar. Pero ¿no os parece que a mí, yo creo que somos un poco injustos? Porque la señora Merkel... ¿Injustos con quién, Mar? Espera un momento, Roberto. Injustos con el presidente del gobierno y con el gobierno. Mira, la señora Merkel, yo oí la campaña entera, por cierto, oía a Mariano Rajoy diciéndole al gobierno socialista, tiene usted que hacer lo que va a hacer la señora Merkel, bajar los impuestos en cuanto llegue. Pero oí a Cameron hace 2 meses prometer una bajada de impuestos. Oye, ni uno ni otro. Y Cameron todavía le echa la culpa a Gordon Brown y los húngaros al gobierno socialdemócrata. Pero ya me contaréis a quién le echa la culpa Papandreou, que llegó en septiembre, o a quién le echa la culpa a la señora Merkel, que lleva pues no sé cuántos años gobernando. Por lo tanto, me da la impresión de que los ciudadanos que votarán, y claro que se expresarán en las urnas, también sabrán que es cierto que hubo un cambio de situación y un cambio de decisiones, pero que lo hubo en todos los países. Hora de irnos a publicidad, nada, unos minutos y regresamos, podremos hablar de Merkel y podremos hablar de Gordon Brown y de todos los europeos que están siendo sometidos a este plan de ajustes. 5 minutos y regresamos en Vía V. Y 29 minutos de la noche, continuamos en directo en Vía V, aquí desde la redacción central de La Voz de Galicia. Siguen abiertas nuestras vías de comunicación con todos ustedes. Precisamente a través del correo electrónico nos llega un comentario de Marcos García que dice: un funcionario sabe a lo que se atiene cuando se pone a trabajar para el Estado. Codicia es la única razón que se me ocurre para esta huelga. Temor quizás a la criminalización de los funcionarios también, ¿o no? No, yo no creo que sea tanto un problema de criminalización. La palabra criminalización me parece un poco fuerte, ¿no? Yo creo que es excesivo, no. Yo creo que lo que sí se ha extendido es una especie falsa, y es la de que los trabajadores de la función pública son trabajadores privilegiados. Y es mentira, no es cierto. Los trabajadores de la función pública son trabajadores que se seleccionan de una manera
que no se selecciona en ningún otro sitio, a través de mérito y capacidad. Esto no quiere decir que se haga en todos los sitios. En Orense, en la Diputación de Orense, pues no se hace así, ¿no? Como es perfectamente obvio. Esto se selecciona por amistad. Pero en fin, esto en general se selecciona por mérito y capacidad. Los trabajadores de la función pública, lo decía antes Luis a micrófono cerrado, han tenido un incremento salarial bastante menor en los últimos años que los trabajadores del sector privado, porque han estado congelados mucho tiempo, y van a sufrir una pérdida salarial extraordinariamente injusta, yo creo, con estos recortes, ¿no? No es criminalización, yo creo que lo que se ha extendido es una especie falsa, que yo particularmente no comparto. Del funcionario, yo lo tengo que decir por solidaridad conyugal, para puntuar en casa. Hay una cierta caricatura del funcionario, la ventanilla y el café, y se suele confundir eso con que un policía es un funcionario, un maestro de escuela, una enfermera que hace un trabajo durísimo, un enfermero, un bombero. Lo que pasa es que yo creo que tiene que ver con la estabilidad de los trabajadores. Y luego hay otra cosa que también, disculpa, Sonomar, que nunca se dice, y es que todos podemos ser funcionarios. Prepare usted las oposiciones, muy sencillo. Esté un año estudiando 2 y será también funcionario. Yo creo que hay una mezcla entre esa caricatura heredada seguramente de un sistema burocrático distinto al actual, y luego yo creo que es una consecuencia de la dualidad del mercado laboral. Yo creo que en un país en el que los trabajadores se dividen en los que tienen trabajo para siempre y los que tienen una temporalidad muy acusada y además muy corta y además con muy pocos derechos, pues es percibida la figura del funcionario, que es cierto que hay muchos no tienen salarios elevados, es cierto que efectivamente, y es cierto que la revalorización de esos salarios pues no fue en la misma proporción, pero no es menor tampoco, que tienen pues por ejemplo un horario de trabajo reglado, que quienes trabajan en el sector privado no tienen, derecho a vacaciones, días libres. En el sector privado son víctimas. No van a tener. Otra cuestión distinta es que en determinados puestos directivos. Vamos a ver. No, Roberto, se ha ido precarizando. Sí, vamos cierto. a ver. Y tú tienes razón que la estabilidad es un elemento de valor que hay que tener en cuenta. Y hombre, en las épocas de crecimiento, este país ha vivido épocas de crecimiento muy importantes. Y sobre todo en sectores, en el sector servicios, por ejemplo. Hay gente que ha trabajado 12 horas, por cierto, o 14, y que no ha cobrado todas las horas extras. Y los funcionarios las cobran regladamente, tienen vacaciones, días propios. Son víctimas de un sistema comunista. El funcionario que trabaja mucho y el que trabaja poco está en la misma situación. Pero eso en la privada también. Es un sistema, Sí. La empresa privada absolutamente ofrece unas opciones. Yo siempre lo digo, yo nunca fui funcionaria, siempre antes de dedicarme en dedicación exclusiva a la política, vengo de una empresa privada, de la medicina privada, he trabajado en la medicina privada y he constatado que en una empresa privada hay personas que trabajan mucho, personas muy dedicadas, muy vocacionales, y luego hay un porcentaje de gente que se descansa en los demás. Que en alguna ocasión he comentado en La Voz. La administración pública es es el único patrón que trata a los hombres y a las mujeres por igual. A eso sí. El único por eso que lo hay hace. Más mujeres, no digo que no haya empleadores privados que no lo hagan. Hay muchos empleadores privados que lo hacen. Porque cuando depende de pruebas objetivas, y sobre todo porque los derechos laborales están reglados, como dice Mari. Por eso hay tantas mujeres en la función pública. Fue el primer por eso hay tantos médicos en la función pública. Fue la primera incorporación laboral que tuvieron las mujeres. Entonces, digamos que la teoría que se ha utilizado para justificar el recorte desde el gobierno es una teoría profundamente injusta y absolutamente falsa. Absolutamente desde el gobierno no se hizo una caricatura, se dijo que era que había una situación de empleo estable y de estabilidad. No salió la vicepresidenta a dar la doctrina, pero se han dicho muchas cosas. Ministros, algunos ministros importantes, algunos amigos tuyos han dicho muchas cosas que no responden para nada a la realidad. Algunos amigos tuyos y míos. Algunos amigos tuyos y míos. También. Bueno, vamos a seguir avanzando, si os parece. Hablábamos antes de los recortes que se están produciendo en los diferentes países de Europa. El último, muy acusado, el de Alemania. Vamos a recordar un poco ese plan de ajuste que se ha ido aplicando de una manera correlativa en los diferentes países de la Unión Europea. Grecia fue la primera, pero no la única. Su situación era extrema, pero no menos peligrosa es la realidad en el resto de países europeos. Portugal, Italia, España y, por último, Alemania se sumaron al carro y aprobaron planes de ajuste no del todo populares. El más restrictivo es el alemán, con un ahorro de 20.000 millones de euros de media al año. Angela Merkel anunció las medidas adjetivándolas como de dolorosas, y no es para menos, ya que es el recorte más drástico desde la Segunda Guerra Mundial. Se criticó el español por reducir el sueldo de los funcionarios, pero el
alemán no solo lo reduce, sino que además despedirá a 10.000 trabajadores de los entes públicos. Reducción del sueldo que se contempla también en las medidas italianas. Silvio Berlusconi decidió no aplicar el tijeretazo en los aspectos más impopulares. No aumentará los impuestos y se centra más en la reducción del gasto público. Nuestros vecinos portugueses presentaron hasta 20 medidas anticrisis. También hay recorte de sueldos a los funcionarios y, a pesar de la unidad entre gobierno y oposición, las propuestas también generaron huelgas de la ciudadanía. A Grecia no le quedó más remedio que ser duro. Sus medidas eran de las más drásticas hasta que llegó la tijera alemana. La subida del IVA, congelación de las pensiones y la rebaja de los sueldos marcaron el plan de ajuste en Atenas. Bueno, me advertía Roberto Blanco Valdés durante el vídeo que efectivamente no son despidos lo que se van a producir en Alemania, sino amortización de esas plazas. Luis, ¿son comparables los planes de ajuste, ¿no?, entre los diferentes países? Sí, son similares, pero a mí me inquieta más la cuestión de fondo, que es, en el fondo yo veo que por un lado el descontrol bancario al que aludía antes y también la renuncia de Europa a ser una zona fabril. Hemos deslocalizado todo, somos muy agudos, conservamos solo el I+D, que produzcan ellos, y nos está empezando a venir el reverso de todo esto. ¿Por qué tiene que fabricar el nuevo iPad China? ¿No se podía hacer en fábricas de California, de Holanda o de Vigo, de Coruña o de Televes? No. Y hemos ido renunciando a todo esto y nos está viniendo el reverso de una manera dramática y va a ir a más. Es que Europa no hace nada. Va a ir a más, incluso la desaparición del euro. Hoy Moody's advertía sobre esa posibilidad de que se puede empezar a hablar de que el euro desaparezca. Hombre, yo creo que la Unión, perdona Mar, inmediatamente, no. Yo creo que la Unión está pasando un momento malísimo. El momento más grave, sin duda alguna, desde la creación de la Unión Europea en Maastricht en el 92 y probablemente uno de los momentos más agudos desde la creación de la propia Comunidad Europea en el 57, ¿no? Desde luego desde la Unión, sin duda, ¿no? Yo creo que el momento es un momento muy complicado para la cohesión europea. ¿Por qué? Pues porque en el momento en el que hay complicación todo el mundo aplica la política del sálvese el que pueda, ¿no? ¿Y cómo va a funcionar? Si se han metido modelos fiscales distintos, se ha hecho una ampliación descabellada con países que están atrasadísimos, se les ha pegado allí y sobre todo que no hay democracia. Vosotros habéis votado a Durão Barroso o Van Rompuy, ¿qué es eso? Vosotros imaginaros que lo que le pasó... Lo que pasa es que yo creo que ese es un problema que ha tenido la Unión Europea, ¿no? La legitimación del sistema de elección, la propia legitimación de la integración europea. Yo creo que Europa tiene 2 o 3 problemas que no atacó en el momento de crecimiento, que lo que hizo fue una integración y procurar una integración y una atracción de países cuya situación económica era muy irregular, cuya situación democrática era muy irregular también y cuya situación laboral era también muy irregular. Y esto no ha sido menor, no ha sido un problema menor a la hora que hemos visto en estos meses. Yo creo que Europa tiene un problema de envejecimiento muy importante, que debe de resolver esa ecuación con un continente envejecido, derechos laborales muy importantes, derechos sociales muy importantes. Eso hay que, para darle sostenibilidad. Desigualmente, pero bueno, ¿no? Claro, pero lo que se está intentando es que todos tengan o que todos se vayan pareciendo más a Suecia que más a Hungría. Por lo tanto, esa ecuación entre cómo sostenemos eso en el tiempo hay que resolverlo. Luego ya hay un problema del que ha hablado Luis, en el que yo tengo que hacer un homenaje a una política de derechas que, como es mujer, lo hago más gustosamente, que es a la señora Merkel, porque el problema de la regularización de la regularización de los mercados financieros, del sistema financiero, la regularización de las transacciones internacionales, yo creo que ha sido una laguna y a mí me parece que ha sido un paso adelante la propuesta de ayer de Alemania, y si Alemania consigue, que yo creo que lo conseguirá, que esa propuesta sea integrada por la Unión Europea, habremos dado un paso muy importante para que esta situación nuestra no vuelva a suceder. Sí, de todas maneras, empezó la bola, ¿no? Sí, no, yo coincido absolutamente con esto que dices, Mar, y con lo que decía antes Luis, ¿no? La situación es que es compleja, ¿no? Porque incluso el espíritu europeo es muy desigual en distintos países, ¿no? Yo no soy capaz de imaginarme lo que hubiera pasado en Inglaterra si en los periódicos ingleses hubieran publicado la noticia de que alguien le impone al presidente, al primer ministro inglés en Europa que adopte medidas de política interior, que es exactamente lo que ha pasado aquí. El presidente va convencido de que no va a adoptar esas medidas, le dicen tienes que hacer esto, esto y esto y esto, y él viene aquí y lo hace. Si esto se lo hacen a un primer ministro inglés o a un primer ministro francés, lo hace y no le explica a su país por qué lo hace, porque aún hoy no ha explicado absolutamente nada. Pero no se trata ahora de criticar al presidente del gobierno. No, me refería simplemente al hecho de que esto hubiera generado en Inglaterra, vamos,
Es cierto que la posición inglesa es distinta porque no está integrada en el euro, pero en fin, en Francia o incluso en Italia, ¿no? Y luego además, y lo decía Mar y yo coincido con eso, hay situaciones muy desiguales y yo creo que hay una parte importante de la población rica de Europa que ha dicho, hombre, vaya a ser el demonio que nuestros salarios y nuestra capacidad adquisitiva vaya a verse mermada porque estemos rescatando, porque rescatar a Grecia es muy sencillo, es relativamente sencillo, en todo caso, no es excesivamente complicado. Pero rescatar a España o rescatar a Polonia, países muy poblados, en el caso de España mucho más porque es mucho más rico, es mucho más complicado, ¿no? Y yo creo que esto está poniendo en cuestión la cohesión, es decir que... Pero el dinero... ¿no? Porque yo creo que un poquito de justicia también viene. Porque una cosa es llamarle los PIGs a los países, y otra cosa es que recordemos que Alemania, que estuvo 12 años creciendo por debajo del 1%, su crecimiento fundamental y el destino del dinero de sus bancos, cuando los alemanes no invertían, solo ahorraban, fue dejárselo y colocarlo a los griegos, colocárselo a los españoles, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que Alemania se sabe responsable porque una parte de ese dinero derivaba de aquel dinero americano. Entonces, yo creo que ahí hay una serie de... un poco países gamberros sí que éramos. Bueno, yo no creo que los alemanes estuviesen comprando los pisos con bolsas de supermercado y dando parte del dinero. No creo que estuviesen sufragando con dinero público exposiciones de bolsas de basura y diciendo que son maravillosas, que quisiesen tener de repente una orquesta sinfónica en cada pueblo y un museo de arte moderno, autovías que comunican la nada con ningún sitio. O haciendo aulas de naturaleza que nunca se inauguraron y que acabaron. Y luego, entre Londres, algo de responsabilidad tenemos en la situación de los lugareños. Entre Londres, que tiene 10 millones de habitantes, y Manchester, que tiene 4, no hay AVE, pero es que aquí hay AVE a Huesca, que tiene 35.000 vecinos. Es que eso no sé. Bueno, Luis, pero yo creo que esa reflexión que yo leí en una columna y la tengo recortada, una columna tuya que publicaste, y recuerdo aquella reflexión y que tienes mucha razón. Y yo a veces, pues tenemos esas reflexiones. Es cierto que hacen falta comunicaciones por autovía y autopistas a todos los lugares. Yo creo que en los años en los que España recibió los fondos de la Unión Europea, pues se empleó en infraestructuras que yo creo que van a tener también un resultado. No. Vamos a pero vienen ahí, hombre. Siento cortaros, pero vamos a seguir avanzando. Seguro que de la crisis, seguro que de Europa, seguro que del euro vamos a tener muchos programas para hablar. Me gustaría cambiar un poco de argumento. No sé si, Javier, tuviste la oportunidad de ver la entrevista al presidente de la Xunta que le hacíamos aquí en Vía V. Le preguntamos en un momento de esa entrevista por su gobierno, por el conjunto de personas que designó como consejeros hace un poco más de un año. Esto era lo que nos decía. Pues mire, si tuviese que volver a elegir gobierno, elegiría a la inmensa mayoría de los consejeros. Y le puedo asegurar que cada mes que pasa, el gobierno está más consolidado y cada mes que pasa, los consejeros están mejor. Y yo espero y deseo también que cada mes que pasa el presidente esté un poco más a la altura. La inmensa mayoría no es la totalidad. ¿A quién deja fuera? No, mire, pero como usted se puede imaginar, no dejaría a nadie fuera en tanto en cuanto no he propuesto el cambio de ninguno. Bueno, la inmensa mayoría no es el 100%. ¿A quién creéis que dejaba fuera el presidente de la Xunta? La inmensa mayoría de 10 son 8 o son 7. Bueno, yo creo que seguramente se ha arrepentido, no lo va a decir, pero bueno, yo le señalaría al consejero de Educación, yo le señalaría a la consellera de Trabajo, yo le señalaría al ausente consejero de Economía e Industria y al consejero de Cultura, y si sigo a la consellera de Sanidad, pues, la inmensa mayoría. Para mí efectivamente, pero bueno, yo desde luego creo que es un dato, ¿no? Que apenas un año después diga que volvería a nombrar a la inmensa mayoría. Es una frase que es raro que un político tan hábil y tan controlado. Ahí tenemos que hacer un poco de lo a ti, la habilidad del periodista. No saque este tema para eso. La verdad es que se le escapó. Hombre, yo creo que hay una cierta concordancia en que, así como algunos consejeros se han ido afianzando, caso más notable tal vez sea las cajas de ahorro y la persona que le tocó, hay otros, en concreto el que citaba Mar, parece que hay una cierta unanimidad. Educación, industria también está teniendo poca aparición y puede haber perfiles mejorables. También es muy difícil formar gobiernos de notables hoy en día en la política. No quiere la gente preparada ir a la política, es una pena. Yo, la verdad es que coincido con lo que, tal y como lo enfocaba Luis, ¿no? Él es una persona, yo vi la entrevista, por supuesto, la vi desde el principio y te felicito porque la verdad es que creo que estuvo muy bien, ¿no?
Él es una persona que tiene un perfil un poco distinto, yo diría que un poco bastante, pero en fin, a los políticos al uso, ¿no? Ningún político al uso hubiera contestado la inmensa mayoría. Todos hubieran dicho, confirmaría a todos, es decir, que ahí le juega al presidente, yo creo, un poco una mala pasada esa voluntad de ser cercano y de intentar decir las cosas que piensa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es perfectamente obvio que si dices la inmensa mayoría, el periodista te va a retrucar. La inmensa mayoría no son todos, como es perfectamente obvio. Y un presidente de gobierno no puede reconocer en público que hay consejeros a los que cesaría y no cesarlos inmediatamente. O sea, si tú reconoces en público ante las cámaras de televisión que hay 1, 2 o 3 consejeros a los que cesarías, los tienes que cesar esa misma noche. La verdad es que ver al las día siguiente en el Doga. Consejo del jueves va a ser un clamor. Claro, un clamor. ¿Quién no está en la inmensa mayoría? Pues yo creo que se le escapó. Se le escapó como el rictus que puso con la Ciudad de la Cultura, que también se le escapó un rictus, que estaba el hombre muy cercano, esto es lo que estoy diciendo, yo creo que se le escapa, es decir, en el sentido de que él tiene una manera de enfocar él no habla como los políticos al uso, entonces como no habla como los políticos al uso, hace un esfuerzo de sinceridad y dice la inmensa mayoría, y claro, cuando le está diciendo, él mismo supongo que es consciente, me van a preguntar, hombre, la inmensa mayoría no son todos, ¿no? Al poco de tomar posesión, corrió la especie, supongo que malvada, de que su propuesta era, o su intención era, cesar de una forma más o menos inmediata algún consejero un poco para demostrar un principio de autoridad evidente, ¿no? O sea, que a lo mejor respondía a esa estrategia, que no sé hasta qué punto era involuntario o era un mensaje a navegantes. No, yo creo que no. Yo creo que es, en fin, efectivamente algo que se te escapa, bueno, porque estás cómodo, estás tranquilo. Yo creo que nosotros somos superusuarios y estamos muy atentos a esto porque estamos todo el día enredando con la información. Pero, por ejemplo, cuando ves la última encuesta que dio La Voz sobre el asunto del gobierno, es que el conocimiento de los ministros es que es... Sí, había algunos del 12%. Hay casos del 12%, desconocidos, con lo cual tampoco le genera un gran desgaste esa figura. Hombre, yo creo que efectivamente, más allá de la cuestión de la gestión concreta, esto es discutible, es decir, quién lo hace mejor y quién lo hace peor, tiene un problema, claramente, desde mi punto de vista, es un problema de comunicación con la sociedad. Es decir, ahí hay un problema, él comunica muy bien, se vio ayer, él comunica magníficamente bien, el presidente, lo hace, en fin, tiene mucha habilidad, es muy cercano, da una imagen muy buena, pero yo creo que el gobierno está a mucha distancia, en conjunto, ¿no? Más allá de la gestión concreta de unos o de otros, que en fin, esto siempre es discutible, y yo creo que ahí tiene que pensar, no probablemente ahora, pero a medio plazo, en la segunda mitad de la legislatura. Yo creo que alguno de sus consejeros que tiene mucho conocimiento en los ámbitos, o sea, que es muy conocido en los ámbitos en los que se desenvuelve, por ejemplo, y que tienen algunos problemas importantes. Yo creo que el consejero de Educación tiene algún problema importante. Yo creo que hay una cierta contestación de fondo en los sectores económicos, porque el consejero de Economía y de Industria y la consellera de Trabajo, hombre, no parece que estén aplicados a la tarea. Yo vuelvo a la lista, pero como hoy nos sentimos todos buenos, pues no. Somos buenos, no nos sentimos buenos, somos buenos. Yo también quiero ser lo más objetiva posible. Yo creo que hay personas muy debilitadas. Yo, para ser objetivo, yo creo que es cierto. Muy debilitadas. Diría que yo, si fuese él, pondría unas velas para que duren mucho los dos líderes de la oposición que tiene enfrente. Bueno, voy a hacer que no diga eso. Bueno, a ver si oyes lo siguiente, porque también le preguntamos por un asunto que está de actualidad desde hace unos días, que es lo que se ha venido a llamar la trama agraria. Nos contestaba esto. Pero le puedo asegurar que la crítica que se le puede hacer al señor Baltar o a otros compañeros de partido la asumimos. Lo que no puedo entender es que ante cuestiones como la cuestión del señor García, el número 2 del Partido Socialista Obrero Español, el Partido Socialista se ponga en esta situación cuando lo que estamos aquí discutiendo es si se ha contratado de forma torticera a varias personas para trabajar por el Partido Socialista. Por lo tanto, le insisto, hay cuestiones en las que creo que no acertamos y por lo tanto no tengo ningún inconveniente en admitirlo, porque creo que es así. La trama agraria, Mar Barcón. Pues a mí se me va el buen rollito viendo esto, y yo aquí soy muy clarita. Yo creo que es intolerable que el presidente de la Xunta diga que se tiene que explicar el partido de la oposición o un partido de la oposición sin que el Partido Popular haya explicitado cuáles son las acusaciones, qué pruebas tiene y vayan directamente al juzgado, o que un partido con 38 diputados reclame explicaciones habiendo podido ellos pedirlas donde hay que pedirlas, o en la Cámara, o en la Fiscalía, o en el juzgado. No hay otro lugar. Y yo hoy, además, me he llevado
la verdad es que una sorpresa, ¿no? Porque algo sospechábamos, pero me ha llevado una sorpresa. Nosotros, a raíz de las imágenes de ayer, viendo a Rodríguez Miranda y a Sueiro y Marta Rodríguez Arias, viendo aquellos expedientes, bueno, pues alguna sospecha teníamos de que aquello era, bueno, pues una escenificación. Pedimos al registro de la Cámara cuando había solicitado el Partido Popular esa información. Y el registro de la Cámara nos devolvió por escrito la contestación. El Partido Popular pidió esa información en septiembre. En noviembre la Consellería de Traballo le contesta que como los expedientes son muchos y muy voluminosos, que no puede darle una copia, que vayan a verlo. Por lo tanto, de ese hecho, de esa contestación, nosotros sacamos dos conclusiones. La primera, el Partido Popular tiene toda esa información desde noviembre, o en noviembre tiene acceso a esa información, la está sistematizando y la está enviando a los medios de comunicación en pildoritas con un calendario perverso. Y la segunda, lo que ayer vimos, fue una utilización del Gobierno a favor o a disposición de un partido, una escenificación vergonzosa. Y yo desde aquí lo vuelvo a decir. El presidente de la Xunta ni puede tenerle una cosa mala pinta ni una pinta regular. Si tienen una prueba, al fiscal. Si tienen dos pruebas, a un juzgado. Si tienen media prueba, al Parlamento, a donde sea. Pero con las cosas claras. Porque ni hay trama García, ni hay trama Vázquez. Pero claro, no podemos seguir en esta dinámica. Esta dinámica es perversa en un Estado de Derecho. Luis. Hombre, que puede hacer, o que está haciendo, un uso secuenciado de la información a la que sin duda accede al llegar al Gobierno, eso cualquiera lo ve que es obvio. Pero yo creo que tampoco se puede obviar la parte del león. ¿Y qué pasó con esos contratos a dedo y cómo se hizo todo eso? Y eso, las respuestas que está dando el Partido Socialista son un poco de Feijóo actúa mal, pero no acaba de aclarar el problema de él. Y yo creo que el senador García, que empieza a tener un panorama complicado, y la información que me llega a mí por mi oficio de dentro de vuestro partido es que tampoco hay tanta tranquilidad y tanta felicidad con lo que pudo haber pasado en esa, llamémosle, trama. Entonces, efectivamente que sí, que el PP hace el juego de aprovechar el material que encuentra, pero la otra parte tendrá que dar muchas explicaciones. Juego que, por otra parte, es constante en la vida pública a diario, vamos. Estamos en el país donde los secretos de sumario se llama por teléfono al minuto siguiente. No podemos legitimarlo. Tendremos alguna capacidad para no legitimar. Yo creo que eso debe ser criticado. Es decir, yo creo que esa forma de hacer política, que es cierto que la hace todo el mundo, la información se secuencia, se va dando a los medios, en fin, pero yo lo he dicho en el periódico y lo digo aquí en la televisión de La Voz, yo creo que esto no se puede hacer. Es decir, yo creo que efectivamente, si uno tiene pruebas de que se ha cometido un delito, ha de ir al juzgado. No es potestativo, tiene que ir obligatoriamente al juzgado, porque el problema es que acusar sin pruebas produce un efecto demoledor sobre el acusado, porque además lo dejas indefenso. Es decir, ¿de qué se me acusa? Yo, efectivamente, tengo la impresión de que hay, en el tema de fondo hay material, yo estoy convencido de que hay responsabilidades, no tengo casi dudas de que las hay. Yo creo que la forma de responder de algunos de los implicados es, en fin, indicativa de que no están tranquilos. Pero en todo caso, a mí no me gusta cómo se está enfocando. Yo creo que este no es el enfoque. No se puede hacer esto. Es decir, no se puede acusar a alguien de estar cometiendo un delito sin acusarlo, diciendo que hay cosas irregulares. Y además es cierto lo que dice Marc, que el presidente no es cualquier persona. El presidente es el presidente de la Xunta. Y por tanto el presidente de la Xunta, que es el presidente de todos, debe mantener una posición en ese sentido de neutralidad, ¿no? Decir, bueno, mira, esto vamos a ver qué es lo que hay, pero en todo caso yo no acuso a nadie en tanto en cuanto no tenga pruebas, y cuando las tenga voy directamente al juzgado, porque de lo que se está acusando a los implicados en la supuesta trama es de haber cometido un delito que es un delito grave, no es una broma, o sea, es un delito importante además. Apenas 2 minutos nos queda, una intervención cortiña. Dos observaciones. ¿Cuál será la confusión creada? Que el primer día se nos acusó de financiación ilegal, que Luis acaba de decir no están explicados los contratos dados a dedo, que en absoluto se trata de eso, es decir, pero es que ya no sabemos cuál es la acusación exacta. Y yo esta tarde le decía a un compañero del Partido Popular, a un compañero del Parlamento del Partido Popular, le decía, mira,
hemos entrado en una dinámica en la que yo mañana, que mi apellido Barcón, y que además todos los Barcones salimos de una rama, me puedo encontrar, por ejemplo. Tenemos que abreviar, de verdad, nos queda un minuto. Que un familiar de Barcón trabaja en una asociación de la presunta trama. Y el que lo lea puede creer que eso es todo presunto y que Barcón no sabe nada. Pero una parte importante del país puede decir, Mar Barcón tiene una trama o participa en una trama de financiación. No se puede hacer así las cosas. Yo le pido al Partido Popular que diga lo que tiene y que vaya al juzgado o al Parlamento. Titular y nos marchamos. Un titular y nos vamos. Hay hechos concretos. Hay un nivel de contratos a los que podía hacer por sí sola la Unión Agrarias que sin crear toda esa trama de empresas, fundaciones, asociaciones más o menos allegadas, no podría acceder a tantas cooperaciones. Hay unas firmas hechas por 3 personas en concreto, hay una serie de cosas que coinciden. Yo vuelvo a decirlo, yo creo que hay un lugar, si no se quiere llegar a la Fiscalía, hay lugares magníficos, intermedios. La Cámara, y estamos hablando del partido que tiene la mayoría, tiene 38 diputados, Roberto. Y yo no puedo, no me queda bien el cuerpo si en un país en el que en la duda es para el reo, aquí no es no solo la duda, sino que el reo no sabe ni de qué información está disponible. Igual tenemos que marcharnos, lo siento muchísimo, seguro que igual que seguiremos hablando de la crisis económica, seguro que seguiremos hablando de este asunto, más programas de aquí en Vía V, seguro que con todos vosotros también. Quedan 4 minutos nada más para las 11 de la noche, nosotros regresamos otra vez en directo, como todos los días, de lunes a jueves, aquí a partir de las 10 de la noche, desde la redacción central de La Voz de Galicia. Mientras tanto, ya saben, sean felices.